Hola gente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar trabajando teoría de la iluminación y principalmente algunos conceptos básicos aplicados a un método de resolución. Vamos a ver cuáles son los elementos a tener en cuenta para la resolución y vamos a aplicarlo a un ejemplo concreto, ¿sí? También vamos a estar analizando el color en cuanto a sus propiedades lumínicas. Esto quiere decir que el color en cuanto a factores físicos y hacer una comparativa con el color en cuanto a factores químicos, o sea, el color luz y el color pigmento. Vamos a ver el ejemplo entonces. Bien, lo que tenemos acá es un conjunto de volúmenes y planos sobre lo que vamos a realizar un estudio de la proyección de las sombras. Una primera consideración que podemos realizar es que para que exista sombra tiene que existir necesariamente un rayo luminoso, o sea, un foco luminoso, lumínico, y tenemos que conocer principalmente dónde está ubicado ese foco lumínico. ¿Por qué? Nosotros vamos a categorizar dos posibilidades. Si nuestra fuente lumínica se encuentra cercana, nosotros podemos determinar la distancia. ¿Y qué implica eso? Que de la fuente lumínica van a partir rayos luminosos como un cono, ¿no? O sea, todos los rayos luminosos convergen, parten desde el mismo punto. En cambio, si la fuente lumínica se encuentra muy lejana, podemos asimilarla al infinito o un punto muy lejano, de tal modo que los rayos luminosos sean paralelos entre sí, vamos a tener otras cualidades a estudiar. Un ejemplo muy claro sería el siguiente. Tenemos una fuente lumínica, tenemos un objeto y vamos a tener esa fuente lumínica muy cercana al objeto. Lo que ocurre con la sombra es que va a tener una dimensión mucho más considerable que el objeto. Ahora, ¿qué ocurre si lo voy alejando lentamente? Bueno, la dimensión de la sombra que es la proyección sobre el plano, ¿no?, va a ir aproximándose a la dimensión del objeto. Acá podemos ver la variación, ¿sí? De tal modo que cuando la fuente lumínica se encuentra en el infinito, como decíamos recién, las líneas proyectantes van a ser paralelas entre sí. Y otra consideración, ¿cuál es? Que para que exista una sombra, necesariamente tiene que haber un plano sobre el que se va a proyectar esa sombra. Como vemos acá, tenemos planos que pueden ser un plano de proyección o pueden ser planos correspondientes a los volúmenes, como vamos a ver, sombra proyectada sobre algunos volúmenes, que pueden ser caras planas o pueden ser también superficies cilíndricas o esféricas, como veremos más adelante. Entonces, recapitulando, tenemos una fuente lumínica de la que parten los rayos luminosos, tenemos planos sobre los que se proyecta esa sombra y vamos a tener también puntos que son los que vamos a estar estudiando, por ejemplo este vértice, para poder hallar la sombra de ese vértice. Entonces, vamos a partir de algunos ejemplos concretos, bien concretos. Uno, por ejemplo, es si tuviese que resolver la sombra de un vértice. Vamos a suponer un vértice A sobre un plano. En este caso, ¿qué voy a necesitar? Primero, la proyección del punto sobre el plano. Siempre necesito, para resolver un trazado de sombra, necesariamente del punto que tenga, la proyección del punto sobre el plano. O sea que aquí tengo la proyección de mi punto. Y a continuación lo que voy a tener que es un rayo luminoso y la proyección de ese rayo luminoso sobre el plano del que quiero resolver. ¿Cómo vamos a resolver el trazado de sombra? Y acá quería hacer un paréntesis.
cuando comencé a estudiar este campo que es apasionante, de resolución de sombras, llegó un momento en que se produce como una revelación, poder determinar dónde se encuentra la sombra de un punto sobre un plano, me parecía realmente algo sorprendente, y es un trazado geométrico, a mí me parece en lo personal muy apasionante, ¿no? ¿Para qué? Esta es la otra pregunta, ¿para qué me sirve, ¿no?, resolver un trazado de sombra? ¿Para qué utilidad? Porque es algo que siempre comentamos, ¿no? O sea, de cualquier tema, cualquier competencia que estemos desarrollando, cualquier unidad, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿esto es necesario? ¿Es realmente necesario este conocimiento? ¿Por qué preguntármelo? Porque si logro la respuesta para esa pregunta, entonces mi posición frente al conocimiento va a ser otra. No voy a pensar que tengo que enseñar eso porque está en un programa o porque alguien me lo plantea, sino que voy a pensar que tengo que enseñar eso porque es necesario. Este tipo de ejercicios y de resoluciones es sumamente importante para el desarrollo del pensamiento lógico abstracto y la inteligencia espacial. O sea, más allá de cualquier aplicación práctica en sí, me ayuda a pensar, ¿no? Me ayuda a pensar de un modo analítico también, que eso es fundamental. Después, la aplicación práctica, bueno, ahí podría irme a Tales de Mileto, por ejemplo, ¿no?, cuando calculó la altura de una pirámide en base a la sombra que proyectaba una varilla colocada junto a la pirámide. O Eratóstenes, calculando la circunferencia de la Tierra, ¿no?, mediante la aplicación de trazado de sombra. Entonces, volviendo a este ejemplo concreto, ¿qué vamos a tener? El punto y la proyección del punto. Por el punto yo voy a trazar el rayo luminoso, que el rayo luminoso, dependiendo si nuestra fuente lumínica se encuentra en el infinito, dijimos recién que iban a ser todos paralelos, vamos a suponer este primer caso, que estamos trabajando con un rayo luminoso con una inclinación de 45 grados y todos los rayos son paralelos entre sí. Entonces, ¿cómo resolvería este caso? Bueno, por el punto trazaría el rayo luminoso y por la proyección del punto trazaría la proyección del rayo luminoso. En la intersección de ambos, acá tengo la sombra de A, o sea que en definitiva este es el rayo luminoso y esta es la proyección del rayo luminoso. Entonces, acá tenemos una primera conclusión. Nosotros acá tenemos 5 elementos bien definidos. Tenemos el punto, la proyección del punto, el rayo luminoso, la proyección del rayo luminoso y la sombra del punto. Y todo eso está contenido en un mismo plano, donde la proyección del rayo luminoso vendría a ser la traza del plano. Recuerdan que traza definíamos a la intersección de un plano con plano de proyección. Acá podemos ver un plano alfa que contiene esos 5 elementos. ¿Sí? Vamos a estudiar otros casos. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de un elemento como este, por ejemplo? Tenemos que estudiar la sombra de este elemento, ¿no?, donde se proyecta sobre un determinado plano. Vamos a ver este caso. En este caso, como tenemos una fuente lumínica, no es muy direccional, vamos a ver una sombra difusa. Pero lo que tendríamos que es un elemento, un segmento, ¿no?, una varilla que interseca un plano, y vamos a hallar la sombra de este elemento vertical. De vuelta vamos a tener un plano, nuestro plano sobre el que se va a proyectar la sombra.
vamos a tener ese elemento vertical. De este elemento, este segmento, vamos a definir dos puntos. Vamos a definir el punto A y el punto B. Y vamos a hallar las proyecciones de esos puntos. La proyección de A sobre el plano horizontal va a estar acá, va a ser A'. Va a coincidir con el punto B. Y la proyección de B también va a estar en este punto, va a coincidir con B'. Con A', perdón. Entonces tenemos el punto B en el plano, tenemos la proyección A' y la proyección B'. La sombra de A, voy a trazar por A mi rayo luminoso, que en este caso lo definimos siempre a 45 grados, y voy a trazar por la proyección de A sobre el plano, por A', la proyección del rayo luminoso. ¿Sí? En la intersección del rayo luminoso con la proyección del rayo luminoso tenemos la sombra de A. Como este segmento es una sucesión de muchos puntos, ¿no? Infinitesimalmente ubicados uno junto a otro, yo podría trazar la sombra de cada uno de esos puntos. Pero como es un segmento recta, la sombra de un segmento recta sobre un plano, ¿no? En este caso un plano, me va a dar un segmento recta también como resultado. Sabiendo eso, yo puedo resolver la sombra de este elemento como la unión de la sombra de A con la sombra de B. Entonces tengo la sombra de A y para hallar la sombra de B trazaría el rayo luminoso por el punto B, que en este caso está contenido en el plano, y por la proyección del punto B, que también coincide con el punto, trazaría la proyección del rayo luminoso. En la intersección de ambos voy a tener la sombra de B. La sombra de B coincide con el punto B, por lo tanto la sombra de este elemento va a ser esta. Ahí definimos la sombra de mi elemento AB. ¿Qué ocurre ahora si este segmento, que yo lo tenía acá, lo levanto un poco? Le doy al punto B una determinada cota, ¿no? La cota, recuerdan, era la distancia del punto, de un punto al plano horizontal. O sea, lo levanto un poco. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a hallar esa sombra. Voy a tener de vuelta mi plano. Voy a tener mi segmento AB, que va a ser este. Tengo mi punto A, mi punto B. Pero ahora la proyección de A se va a encontrar sobre el plano. Acá tengo A'. Y va a coincidir con la proyección de B. O sea que coincidentemente voy a tener B'. Pero no van a coincidir con el punto B. Entonces ahora para resolver este caso, ¿qué voy a hacer? Por A voy a trazar mi rayo luminoso y por A', o sea la proyección de A, voy a trazar la proyección del rayo luminoso. En la intersección de ambos tengo la sombra de A. Y ahora voy a unirlo con la sombra de B, que en este caso por B va a pasar el rayo luminoso, y por la proyección de B sobre el plano, por B', la proyección del rayo luminoso. Acá tengo la sombra de B. Uniendo ahora, podemos tener ya determinada la sombra del segmento AB. ¿Sí? Habíamos hablado de también las cualidades de la fuente lumínica. ¿Y a qué hacíamos referencia? Sobre todo a la calidez o fealdad que se le puede brindar a un determinado espacio o a un determinado conjunto volumétrico, dependiendo de la fuente lumínica. En este caso, recordar que cuando trabajamos con luces, los colores primarios, recordando la experiencia realizada por Newton en un principio con la descomposición de la luz solar y con Young acerca de los colores primarios en luz, que son el verde, el azul y el rojo, ¿no? Donde podemos observar diferentes composiciones en cuanto a la iluminación y también tener presente lo que hablábamos recién. Podemos tener una superposición de sombras, que eso vamos a estar resolviendo también en algunos ejemplos concretos, ¿sí? Entonces, también un paréntesis abro. El estudiar los factores físicos en cuanto al color
me brinda la posibilidad de entender algunos procesos que ocurren diariamente. Por ejemplo, cuando observo un color en un monitor de una computadora y lo imprimo y no obtengo el mismo resultado. Pero ¿eso a qué se debe? Que cuando estoy observando un color en el monitor, estoy observando en realidad luces. En cambio, cuando imprimo, lo que estoy observando como resultado es la combinación de pigmentos. O sea, por un lado tengo factores físicos donde la mezcla va a ser aditiva y por otro lado tengo factores químicos donde la mezcla es sustractiva, ¿no? O sea, si tengo pigmentos y voy añadiendo pigmentos, el resultado se va a ir aproximando a un negro, dependiendo de la pureza de cada pigmento. En cambio, con luces, partiendo de los colores primarios, puedo llegar a una luz blanca si tengo, ¿no?, la composición de los tres colores primarios. ¿Sí? Eso lo vamos a estudiar con otras experiencias. Volviendo en este caso a la resolución de sombras, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos este ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Tenemos un vértice y tenemos un plano vertical. Entonces lo que vamos a tener a continuación, que es nuestro plano horizontal, pero vamos a tener también un plano vertical sobre el que se va a estar proyectando la sombra. Si nosotros tenemos un determinado punto, volvemos al punto A, vamos a hallar la proyección de ese punto A, acá tenemos A', y de vuelta lo que hacíamos era trazar por la proyección del punto, la proyección del rayo luminoso, y por el punto el rayo luminoso. En este caso, ¿qué ocurre? La sombra del punto me quedaría detrás del plano, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un plano que está interfiriendo con mi rayo luminoso. Y otra consideración, ¿cuál es? Es que la sombra de un punto siempre va a estar ubicada sobre el rayo luminoso, porque es el rayo luminoso el que en definitiva genera esa sombra. Entonces, ¿cómo hallamos acá nuestra sombra? Bueno, vamos a considerar de vuelta el plano que habíamos definido en un comienzo, ¿recuerdan? Entonces vamos a tener nuestro plano, que va a ser este, que contiene el punto, la proyección del punto, el rayo luminoso y la proyección del rayo luminoso, recordando que si el plano es horizontal, la proyección del rayo luminoso va a estar contenida dentro de la traza del plano. Y acá lo único que tengo que hacer es hallar la intersección de dos planos. Dos planos verticales me van a generar una recta vertical como resultado. Sabiendo eso, vamos a tener nuestra recta intersección de los planos, en este caso, acá. Recuerden que estamos hablando de planos, no tienen límite, nosotros los limitamos únicamente a los efectos del trabajo concreto didáctico. Entonces, nuestra traza va a ser esta, la recta intersección de ambos planos verticales. ¿Dónde va a estar la sombra del punto A? Va a estar sobre esta traza, ¿no?, en la intersección con el rayo luminoso, pero sobre el plano vertical. Entonces, si tuviera que definir la sombra de un segmento AB, que podría ser esa sombra sería esta. Haría un recorrido hasta la sombra de A. Y de este modo es como definimos entonces este ejemplo. Vamos a empezar a trabajar ahora en un sistema concreto axonométrico, y más específicamente supongamos que estamos trabajando con una isométrica. Vamos a ver entonces ese caso que vimos recién, teniendo nuestro plano horizontal y el plano vertical. ¿Sí? Tenemos un segmento AB, que va a ser este, donde definimos el punto A, el punto B,
aquí vamos a tener A' coincidiendo con B' y vamos a resolver nuevamente nuestra sombra. Bien, lo que vamos a tener entonces como resultado, que es la sombra del punto A, ¿verdad?, detrás del plano vertical, que es lo que vamos a definir como sombra virtual de A. Vamos a tener la sombra de B y nuestra sombra vendría a ser esta si no estuviese el plano vertical. En la intersección del plano vertical con el horizontal, yo sé que va a haber un cambio en la dirección de la sombra y, como habíamos visto recién, sabemos que la sombra va a ser el resultado de la intersección del rayo luminoso con la proyección del rayo luminoso, pero en el plano en que estemos trabajando. Acá la proyección de mi rayo luminoso sobre un plano horizontal sería esta, pero la proyección del rayo luminoso sobre otro plano, bueno, tendría otro resultado. Por lo tanto, lo que vamos a considerar que es este método que se define, lo definen los autores de referencia, que tenemos a Ernesto Romero, el Tratado de Dibujo Técnico, que siempre aconsejamos su estudio, ¿no?, el tomo 1, el 2 y el 3, o también Pedro Craco, que en su sustrato racional de la representación del espacio, tanto el tomo 1 o el tomo 2, analiza en un caso el punto de vista cercano o el punto de vista lejano. Se define como método de los planos secantes. ¿Por qué? Porque hace referencia a la intersección de planos. Tenemos un plano que va a estar intersecando a otro plano y la sombra se va a encontrar en la traza de esa intersección. Entonces, a continuación, lo que vamos a tener que es la traza de esa intersección, que es una vertical en este caso porque el plano es vertical, y aquí vamos a tener la sombra de A. La sombra de este segmento de recta, en este caso, vendría a ser este. Este es un caso concreto. Vamos a tomar otro caso que sería, por ejemplo, el de... Voy a estar trabajando en una isométrica, por ejemplo. Estamos trabajando en forma manual, obviamente, suponiendo una representación isométrica. Vamos a suponer este caso. Tenemos un segmento de recta que es paralelo al plano horizontal. Vamos a definir los puntos, punto A, punto B, y este segmento está intersecando el plano vertical. ¿Qué quiere decir? Vendría a ser este caso, ¿eh? O sea, el segmento de recta interseca al plano vertical. Lo que vamos a hacer primero es determinar las proyecciones de ambos puntos. Acá tenemos A' y aquí tenemos B' sobre el plano horizontal, y vamos a hallar la sombra de esos puntos A y B. En este caso, la sombra, ¿cómo vamos a hallarla? Bueno, vamos a tener, reiterando el procedimiento, por el punto A el rayo luminoso y por la proyección del punto A la proyección del rayo luminoso. En la intersección de ambos tenemos la sombra de A. Y la sombra de B, repitiendo el procedimiento, por el punto B el rayo luminoso y por la proyección del punto B sobre el plano horizontal la proyección del rayo luminoso. Aquí tenemos la sombra de B, que sería la sombra virtual de B. Unimos ambas sombras y aquí tendríamos la sombra del segmento AB si no existiera el plano vertical. Ahora, ¿qué ocurre aquí con la sombra? Bueno, tenemos varias posibilidades para hallarlo. Una posibilidad sería hallar la sombra de sucesivos puntos, ¿no?, entre B y el punto que sería, ¿no?, el que me marca el cambio de dirección entre el plano horizontal y el plano vertical. Que yo podría hallarlo porque trazando a 45 grados, ¿no?, haciendo una restitución de esta sombra, yo sabría que a partir de este punto los sucesivos puntos me están generando sombras sobre el plano vertical. Ahora, también otra consideración que puedo tener presente, ¿cuál es? Es que este es un segmento de recta. Un segmento de recta sobre un plano
me genera una sombra que también va a ser recta. Por lo tanto, aquí mi cambio de dirección, yo sé que va a ser una recta. Ahora, ¿hacia dónde uniría este punto, ¿no? Bueno, si analizábamos acá, veíamos que a medida que voy aproximando el extremo de este segmento al plano, la sombra del punto va a unirse con el punto en sí. Entonces, sabiendo eso, yo ya podría resolver este trazado de la siguiente forma, uniendo este cambio de dirección con el punto B, que es de donde va a partir esa sombra. Entonces, ¿cómo me quedaría esta sombra? Me quedaría así. Esta sombra proyectada sobre el plano vertical y esta sombra proyectada sobre el plano horizontal. ¿Sí? En este caso, lo que habíamos analizado era esto. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a separar este segmento de recta que lo tenía intersecando el plano, lo voy a separar un poco, ¿no? Entonces vamos a tener que hallar esta sombra, la sombra de este extremo sobre mi plano vertical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo siguiente, nuestro plano horizontal, nuevamente, el plano vertical, pero en este caso dijimos que separábamos el segmento un determinado alejamiento. Recuerdan que el alejamiento lo definíamos como la distancia de un punto al plano vertical, o sea que vamos a tener esto. Este va a ser mi punto A, mi punto B, y en este caso voy a tener sobre el plano vertical A segunda coincidiendo con B segunda. Y en el plano horizontal voy a hallar las proyecciones de los puntos A y B. Por lo tanto, acá voy a tener A' y acá voy a tener B'. ¿Sí? Vamos a resolver este trazado de sombra nuevamente por el punto del rayo luminoso y por la proyección del punto, la proyección del rayo luminoso. Reiteramos aquí para el punto B y obtenemos esta sombra. Recordando que también nuevamente nos va a generar una sombra virtual. Bien, nuestra sombra sobre el plano horizontal vendría a ser este segmento y sabemos que acá va a haber un cambio. Ahora, ¿cómo podemos resolver este caso? Bueno, lo que tendríamos que hacer es hallar la sombra de B, del punto B, sobre el plano vertical. Vamos a hacer eso. Tomando de vuelta el método de los planos secantes, consideramos un plano vertical que va a intersecar a mi plano vertical sobre el que quiero hallar la sombra. En este caso, la intersección debe estar acá. Esta sería la intersección de ambos planos. Acá. ¿Y dónde voy a tener la sombra de B? Bueno, la intersección del rayo luminoso con la traza de esa intersección, que es esta recta vertical. Aquí voy a tener ubicada la sombra de B, que como habíamos hablado hoy, la sombra siempre me va a dar sobre el rayo luminoso. Entonces ahora lo que tengo que hacer es unir la sombra de B con... trazar a mano. Lo que tengo que hacer es unir la sombra de B con mi cambio de dirección. ¿Cómo puedo verificar si está bien o no? Bueno, lo que voy a hacer es suponer este caso. Entonces, si yo supongo este caso acá, ¿qué tendría? La prolongación de este segmento hasta intersecar con el plano vertical. Y si esta sombra se continuara, tendría que llegar hasta este punto.
O sea, en definitiva lo que estoy haciendo es verificando mediante la aplicación de este caso concreto. Espero que quede claro de este modo, ¿no? El trazado a mano, bueno, no es tan preciso, pero ustedes lo van a hacer mejor utilizando LibreCAD, por supuesto. Otro caso que vamos a ver es cuando pasamos de un sistema de representación a otro, que eso es fundamental también. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una sombra en una axonometría y la voy a representar en una proyección cilíndrica ortogonal. Esto lo vamos a hacer no solamente para resolución de sombra, vamos a hacerlo también para cualquier otro volumen. Entonces vamos a tomar estos dos casos. Voy a enumerarlos acá, el caso 1 y el caso 2. Y los voy a representar en proyecciones cilíndricas ortogonales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el plano vertical, nuestro plano horizontal, nuestra línea de tierra, y lo mismo acá. Vamos a tener el plano vertical, nuestra línea de tierra y nuestro plano horizontal. Voy a representar el caso 1 y el caso 2 en proyecciones cilíndricas ortogonales. Este ejercicio, o sea, de trabajar simultáneamente diferentes sistemas de representación es fundamental. Me da la opción de visualizar una realidad concreta desde diferentes formas de representarla. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi línea de tierra, el plano vertical, plano horizontal, plano vertical, plano horizontal. Esto recuerdan que es lo que llamamos depurados. ¿Qué era? Era el artilugio de tomar nuestra representación tridimensional y abatirla. Lo que hacíamos era abatir el plano vertical hasta hacerlo coincidir con el plano horizontal. Recuerdan que girábamos, ¿no? Un abatimiento es un giro sobre un eje de giro, que en este caso el eje de giro sería la línea de tierra, hasta hacerlo coincidir con el plano horizontal. De ahí la explicación de por qué el plano vertical me quedaba en la parte superior y el plano horizontal en la parte inferior. Entonces, si voy a representar el caso 1, yo tendría las proyecciones A' y B' que coinciden. Y tendría, ¿no?, mi proyección vertical, en este caso, que estaría acá, ubicada. Tendría A segunda y acá B segunda. Voy a tomar un color para representar la proyección vertical, sería esta. El uso de los colores en este caso es solamente a los efectos didácticos. Recuerden que cuando lo vamos a utilizar teniendo en cuenta las normas, los colores tienen todo un significado específico. Este segmento que estoy representando acá sería mi proyección vertical. Sería esto. O sea, tengo la proyección vertical, la estoy observando acá. Aquí tendría A segunda, aquí tendría B segunda. ¿Cómo voy a visualizar esta sombra acá? Acá en una axonometría yo represento el rayo luminoso. En las proyecciones cilíndricas ortogonales no voy a visualizar el rayo luminoso, voy a visualizar las proyecciones del rayo luminoso. Entonces voy a tener la proyección horizontal y voy a tener la proyección vertical de ese rayo luminoso, que vendría a ser esto. Si yo trazo sucesivas perpendiculares al plano vertical, que pasen por el rayo luminoso, acá tendría la proyección del rayo luminoso, que si uso otro color, vamos a utilizar este color, por ejemplo. Esta que tengo acá es la proyección del rayo luminoso, proyección vertical del rayo luminoso, y tengo la proyección horizontal del rayo luminoso. ¿Nosotros con qué inclinación vamos a trabajar? Bueno, en este caso vamos a trabajar con 45 grados, la proyección vertical del rayo luminoso y la proyección horizontal del rayo luminoso. Ambas están a 45 grados de inclinación. Acá tengo 45 grados y acá 45 grados.
Esta que tracé acá es mi proyección vertical, dijimos recién. Les acerco estos videos que van a tener en la descripción también, que sería esta, ¿sí? Que la prolongué acá, esta línea de tierra. Esto es lo que estoy viendo hasta el momento. Proyección vertical, proyección horizontal. Proyección vertical, proyección horizontal. ¿Cómo determino acá la sombra? Bueno, lo que vamos a tener que hacer ¿qué es? Es considerar el abatimiento que hacíamos. Al realizar el abatimiento, yo puedo determinar que la sombra virtual del punto se va a encontrar en una línea de referencia que va a ser la vertical perpendicular a la línea de tierra, a partir de la intersección de la proyección vertical con la línea de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que donde interseca mi proyección vertical a la línea de tierra, acá voy a tener una vertical. Esta vertical es producto del abatimiento que realizamos y la ubicación, ¿no?, de la sombra virtual sobre la proyección horizontal de la línea del rayo luminoso, ¿sí? Aquí. Esta vertical que estoy trazando es esta. ¿Dónde voy a tener la intersección de mi proyección horizontal del rayo luminoso con esa perpendicular? En la prolongación horizontal. Acá tengo mi sombra virtual de A. Es esta. Esto que estoy marcando acá es esto que está acá, producto del abatimiento que decíamos recién. ¿Dónde voy a obtener la sombra de A sobre el plano vertical? Bueno, voy a resolver mediante este mismo trazado. Voy a trazar mi vertical, en este caso, que es una perpendicular a la línea de tierra, a partir de la intersección de la proyección horizontal del rayo luminoso, aquí. Aquí tengo mi sombra de A. Esta es la sombra de A. ¿Sí? Que si la observara en esta representación axonométrica, cuando hago el abatimiento, lo tendría acá. Esta sería mi perpendicular. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cómo se representaría esta sombra en una proyección cilíndrica ortogonal? Sería esta. Ahí tengo mi sombra representada en una proyección cilíndrica ortogonal. Este ejercicio es fundamental, o sea, poder visualizar en diferentes sistemas de representación la misma resolución. ¿Sí? Creo que ayuda mucho a la comprensión. Y en este caso, ¿qué tendríamos como representación en proyección cilíndrica ortogonal? Mi segmento AB, donde voy a tener las proyecciones, voy a tener A segunda, que va a coincidir con B segunda. Este segmento, o sea, el punto B no tiene alejamiento, quiere decir que está contenido en el plano vertical. Y luego lo que voy a estar observando que es la proyección horizontal de este segmento, que va a ser esto. Aquí tengo la proyección horizontal, donde esta es A' y esta es B'. ¿Cómo resuelvo la sombra en este caso? Bueno, la sombra en este caso voy a tener la sombra del punto A, por ejemplo, donde voy a trazar por A' la proyección horizontal del rayo luminoso, ¿sí? Y por A segunda la proyección vertical del rayo luminoso. Este caso, a diferencia de este, si observamos, la proyección horizontal del rayo luminoso interseca la línea de tierra, ¿no?, antes de la intersección de la proyección vertical del rayo luminoso. Este caso es opuesto. Entonces, en este caso, ¿dónde voy a tener la sombra del punto A representada en una proyección cilíndrica ortogonal? Bueno, en una perpendicular a la línea de tierra, que es esta. Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es, desde este punto de intersección de la proyección vertical del rayo luminoso con la línea de tierra, trazar una perpendicular a la línea de tierra, hasta intersecar la proyección horizontal del rayo luminoso. Aquí tengo la sombra de A. Este punto, que lo tenemos representado acá, sería este. ¿Sí?
Y ahora, ¿cómo continuaba esta sombra? Yo sé que va a continuar verticalmente, en este caso es vertical, sería este segmento, recta, hasta la línea de tierra, y a partir de la línea de tierra yo sé que directamente se une hasta el punto B, que el punto B está contenido en el plano vertical y en este caso va a coincidir con B segunda. O sea que mi sombra en una proyección cilíndrica ortogonal va a ser esta. ¿Sí? Esto que tengo acá resuelto es esto. ¿Qué es lo que cambia? La forma en que estoy visualizándolo. Aquí lo estoy visualizando en 3 dimensiones. Estoy observando las 3 dimensiones. Acá estoy observando, ¿no?, con una vista bidimensional, en el sentido que el observador o el punto de vista está ubicado perpendicular a cada plano. ¿Sí? Estos ejercicios o estas resoluciones lo tienen más detallados en los videos que se adjuntan a continuación. Y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar resolución de sombra en diferentes sistemas. Para eso van a tener unos ejercicios a continuación. Bueno, espero que les resulte útil y seguimos en otras entregas.